tenemos con ustedes una entrevista simultánea con el candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, también impulsado por la Alianza Rescate RD para el proceso electoral de mayo, en una entrevista simultánea por todos los medios del grupo Telemicro, Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, así como una red de emisoras en todo el país y por supuesto a través de Telemicro Internacional. Aquí estamos todos los compañeros de Matinal, de La Opción de la Mañana, así como también de Despierta RD. Gracias a todos por estar con nosotros y en particular bienvenido Omar Fernández, candidato a senador, quien además lo vimos recientemente estrenándose en los debates que organizó el CODES y bueno, donde tú fuiste el centro de mucha atención en ese debate. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Ese debate ciertamente fue una experiencia muy bonita, primera vez que debato en ese formato. Felicito al CODES por la organización y a los participantes porque creo que también tuvimos ahí una buena oportunidad de contrastar ideas y que la gente sobre todo se haga un criterio y se forme una idea de por qué votar por quién. Así que creo que fue una buena iniciativa. ¿Es una experiencia que repetirías? Sí, sin duda. Sin duda, me parece que primero los debates realmente creo que fortalecen la democracia. En segundo lugar, creo que es un buen método de difusión de las ideas. O sea, ahí permite contrastar directamente con otros candidatos cómo piensa cada cual sobre un tema. No creo que deba ser obligatorio y no lo creo porque no es el único método de difusión de las ideas. O sea, yo también puedo, a través de un espacio como este que ustedes me invitan, explicarle a la gente qué voy a hacer cuando llegue al Senado de la República, a través de las redes sociales también. O sea, que ese es como un método más efectivo, es bueno. Sí sería interesante que se convierta en costumbre, que sea una especie de cultura y que el debatir sea algo cada vez más normal. Pero los requisitos para ser electos están en la Constitución. Debatir no es uno de ellos. Por lo que limitar a una persona que quizás no es muy diestro a la hora de hablar frente a cámara es como una limitante muy fuerte. Pero a lo mejor así lo vamos ensayando. No, sin duda. O sea, porque dicen que cuando tú conversas lo que quieres hacer, puedes tener más claridad en lo que vas a hacer. Y probablemente es distinto a que tú simplemente lo expongas o que pueda tener la contrarresta de otros que te dicen cómo hacerlo también. Se lo digo por experiencia, don Percio, porque lo viví hace una semana y la verdad es que uno llega tenso a esos debates. Uno llega, sí. Bajo presión. Y sobre todo cuando es la primera vez. No, presionado y más la primera vez, bueno, claro, porque uno lo quiere hacer bien. Entonces, uno mismo como que se presiona mucho, ¿verdad? Bueno, pero parte de lo que se te reconoce es que tú tienes una madurez temprana muy excepcional. Me imagino que esas presiones también ayudan a fortalecer ese espíritu. Hay algo de eso. Gracias, ¿no llegaron esas recomendaciones que suelen normalmente accidentar estos debates de que mira, el que está encabezando y que va bien en las encuestas no debe exponerse a debatir? Me lo recomendaron mucho. Y en algún momento, bueno, yo sopesaba qué conviene o no, pero al final entendí que lo correcto es que la gente sepa cómo yo pienso, cuáles son mis ideas, mis propuestas, sobre los temas que nos plantearon allí que yo pienso sobre seguridad social, sobre ideología de género, sobre la educación. O sea, yo creo que era importante ese espacio para que la gente entienda cómo Omar piensa y qué hará cuando llegue al Senado de la República. Omar, me gustaría saber qué tú piensas de lo que ocurrió en la Junta Central Electoral en el día de ayer, donde la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con el Partido de la Liberación Dominicana y otros 7 partidos, acudieron ante la Junta con un hecho de que piden garantías electorales, pero entre ellas, está bien de que no le compren cédula, pero pedir la sustitución del director electoral de la Junta Central Electoral, que en cada mesas electorales el presidente y el secretario general se elimine, es como empezar de nuevo en los procesos de escogencia de candidatos a 2 meses de las elecciones, y además de que se le entregue el dinero un mes antes. Me gustaría saber tu opinión en torno a eso. Claro, mire, yo pienso que la oposición evidentemente tiene el derecho de ser escuchada y lo manifiesta a través de una comunicación a la Junta Central Electoral para que tome en cuenta su opinión. Yo creo que si alguna lección nos dejó estas pasadas elecciones municipales, en el caso de la oposición, es que tenemos que doblar esfuerzos. Yo creo que somos más que lo que logramos, tenemos una gran oportunidad de mejorar, lograr una mejor votación, generar ilusión en el votante, que la gente vaya a votar por propuestas, por ideas, por buenos candidatos y candidatas.
Y ahí tenemos como un espacio importante que ganar, que recuperar, que evidentemente no lo tuvimos ahora en las elecciones municipales. Como también exhortaría yo al gobierno, sinceramente con mucha responsabilidad lo hago, al partido oficialista, de que sea más coherente con lo que dijo por mucho tiempo cuando fue oposición. Porque lo que ha sucedido en las elecciones municipales, más allá de que le fue bien y a la oposición no tan bien, es que la verdad es que hubo muchas irregularidades, muchas compras de cédulas, fue muy evidente frente a los recintos. Entonces, usted me dirá, ¿qué ha pasado siempre? Bueno, siempre ha ocurrido, pero porque siempre ocurrió no quiere decir que ahora está bien. Yo creo que es una práctica que tenemos que erradicar de raíz. Y es por eso que a la vez le pido también a la Junta Central que escuche las peticiones de la oposición, que las que considere oportunas, que las ponga en marcha, porque eso yo creo que podría ayudar al final en garantizar un debido proceso en el que todos los actores y las partes y los ciudadanos sobre todo se sientan conformes con lo que serían los resultados arrojados por la propia Junta. La Junta debe ser un árbitro que garantice elecciones transparentes, diáfanas, con reglas claras del juego, que respetamos la oposición, que respete el oficialismo, pero sí que escuche las peticiones y las que considere oportunas y pertinentes y logrables, que las conceda para que genere mayor tranquilidad y sobre todo paz y sosiego al pueblo dominicano. Bueno, Omar, yo quiero entrar a un tema que yo sé que a ti y a muchos que aspiran a ser senadores y diputados le preocupa, y es el tema de los medicamentos de alto costo. Aquí no hay una ley que regule el tema de los medicamentos de alto costo. No sé cuál será la intención de Omar Fernández en este caso, porque hay mucha gente que pasan penurias con un cáncer terminal, una enfermedad terminal, y que no tienen los recursos y que con una ley posiblemente puedan tener una prolongación de su vida en ese sentido. ¿Qué idea tienes tú de llegar a ser electo senador de la República? Porque hay muchos pobres que son olvidados con ese caso. Sí, es un tema al que le he puesto mucha atención junto a mi colega Juliana O'Neill, la diputada. Sí. Ella ha sido una abanderada, una luchadora, una defensora de la causa de más acceso a medicamentos de alto costo. Además que ha estado involucrado. Correcto, sí, ella también es sobreviviente de cáncer, etcétera. Exactamente. Entonces te diría lo siguiente, mira, Gilbert, uno que es político y uno está mucho en la calle, es muy usual, muy normal uno encontrarse con alguna persona que tenga alguna situación de alguna receta que hay que pagar. Eso es muy común. Y uno con responsabilidad social, usualmente uno atiende la cantidad que uno puede. Pero una receta impacta a una casa, a una persona, a una familia por una semana, un tiempo determinado. Pero no es sino cuando estás en el Congreso Nacional y vas a conocer un presupuesto general del Estado que se aprueba en el Congreso. Correcto. Donde ves la partida que se le consigna a salud pública y dentro de salud pública a medicamentos de alto costo que tú marcas la diferencia. Ahí es cuando tú puedes alzar la voz y decir, mira, creo que los 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos que se le va a asignar no es suficiente. Creo que debe ser 5, 6, 7, 8, 10.000 millones de pesos y explicas las razones. Ese es el momento en el que la gente necesita una voz responsable que les represente y que hable por ellos. Porque si no, podrían ser olvidados, dejados de lado por alguna otra prioridad más allá de la salud de la persona, que creo que debe ser definitivamente una de ellas. Omar, pero actualmente creo que el gobierno tiene ese medicamento en unos 7.000 millones de pesos ya. Hay un programa especial para eso. Sin embargo, parecería que no es solo el dinero, también parece que hay un tema de gestión. Correcto. ¿Cómo canalizar esos fondos para que lleguen de manera oportuna a muchas de las personas que padecen? Los fondos, así como los medicamentos, exacto, porque a veces los fondos están disponibles, como quiera hay dificultades para que los medicamentos lleguen a tiempo. Se presenta con ocasión la situación de que los fondos están, pero no se ha gestionado debidamente. También es como el acceso al medicamento, porque bueno, sé que los fondos están, quizá está disponible el medicamento, ¿cómo accedo a él? O sea, a veces la burocracia... Es como ordenar la entrega. Sí, a veces la burocracia se traga al proceso y termina por hacerle aún más compleja la situación al paciente. Entonces, yo creo que es como una combinación de cosas. Debe ser lograr que se consignen los fondos, que 7.000 millones de pesos parece suficiente, quizás podría ser más, pero también asegurar una buena gestión que no le traumatice aún más la situación de que una persona pueda acceder de manera oportuna a esos medicamentos de alto costo. La mayoría de las personas tienen enfermedades como de cáncer. Sin embargo, tenemos 2 hospitales que tratan el cáncer aquí en torno a la Universidad Autónoma, que es el Peter y el de Rosa, ¿cómo se llama? El otro hospital, Rosa... El que está aquí al lado de la UAS también, están cerca del oncológico, los dos están cerca. Sin embargo, esos hospitales viven escaseando en medio de la abundancia, porque tenemos un presupuesto de 7.000 millones. ¿Por qué no canalizamos ese dinero por esa vía y que sean a través de esos hospitales
que las personas reciban o la asistencia in situ en el lugar o que sean enviadas a lo mejor al extranjero cuando sea necesario. Esa es una vía que perfectamente podría resultar idónea. Escuché al presidente decir en su rendición de cuentas que ya se planificaba la construcción de un nuevo hospital oncológico para el sur, lo cual me pareció fabuloso, extraordinario, y de verdad que lo aplaudo porque esas son políticas públicas efectivas que se deben impulsar, y ahí el gobierno contaría con nuestro apoyo en este cuatrienio, ¿verdad?, en los próximos meses que nos quedan en el Congreso, para echar hacia adelante ese proyecto. Pero a propósito de ese tema, y antes que salgamos del tema salud, ¿piensas tú que hay pendientes reformas estructurales importantes que se puedan impulsar desde el Congreso en el sector salud y en el tema seguridad social? Sin duda, y sobre todo en seguridad social, hay una reforma pendiente, la ley ya data del año 2001, por lo que cumple 23 años, es una ley que debe repensarse desde los fondos de pensiones con que los pensionados puedan retirarse con una pensión digna que le garantice una vejez digna, pero sobre todo que puedan tener acceso a los medicamentos en el momento en que más lo necesitan. ¿Dónde está el cuello botella que no se aprueba, que no se llega a un consenso con esa ley de seguridad social? Claro, bueno, se ha estudiado en comisión en el Congreso Nacional, una comisión bicameral integrada por senadores y diputados, usualmente es así para mayor celeridad. Pero ¿quién ha presentado ese proyecto que ustedes están discutiendo? Porque hay una mesa abierta, que fueron de los 15 temas que el gobierno abrió, y entonces el Congreso está discutiendo una cosa que no se sabe quién la ha presentado. Porque tienen un proyecto que prepararon en el mismo Congreso. Exacto. En el caso del Congreso Nacional, quien ha presidido la comisión, y muy bien que lo ha hecho, es el diputado del PRM, Agustín Burgos, un gran amigo y conocedor de la materia. Y siempre ha procurado consenso, siempre ha procurado que invitar a las partes. ¿Por qué no se ha esperado, digamos, el proyecto que está en discusión en la mesa? Sí, claro, para no hacer un trabajo doble, ¿verdad? Yo creo que sería oportuno también escuchar finalmente el resultado de eso. Pero también por otro lado entendía que quizá era oportuno avanzar en la discusión nuestra y luego contrastar con lo que presentase como solución Omar, aquella discusión. hay quienes consideran que los resultados de estas pasadas elecciones de febrero posiblemente afecten la candidatura de Omar Fernández como senador, porque entienden que tal vez no se llenaron las expectativas y que quedaron prácticamente en un tercero. Entonces, yo quisiera saber realmente cómo está trabajando Omar Fernández para variar esa percepción y también tomando en cuenta que en la juventud dominicana muchos pudieran pensar que tú estás muy bien posicionado. Sin embargo, ¿cómo está la simpatía de Omar Fernández también en el público adulto mayor? Bueno, gracias a Dios la candidatura bastante bien. De verdad que me siento muy ilusionado y hasta asombrado a veces por el respaldo que siento, porque yo reconozco que un joven de 32 años aspire a la senaduría de la capital es algo osado, es audaz, y sobre todo el fuerte contraste que hay entre una candidatura y otra. No solamente por un tema de edad, que casualmente ayer en la mañana yo hice un ejercicio para entender un poco el tema de contraste de edad y me di cuenta que yo tendré la edad de mi principal contendor, la edad que él tiene hoy, yo la tendré como en el 2057 aproximadamente. Y la verdad que me sorprendí, o sea, wow, tú sabes, es un choque generacional muy fuerte. Pero la edad es solo un número. Te digo que además de eso es como... Pero Omar, son dos. ¿Cuál bueno, de los la edad dos? del otro la tendré como en el 2049-50 por ahí. Entonces, la verdad es que no solamente un tema de edad, la edad es un número, sino las propuestas, las ideas, cómo se comunica el día de hoy. Pero tú sabes que en el debate de Reagan con el candidato demócrata surgió ese tema. Sí. Y Reagan dio una respuesta genial. Dijo, bueno, yo no toco el tema de la edad porque sería evidente la inexperiencia de mi adversario. Claro. Entonces, en este caso, tú te pudieras decir lo mismo en contraparte. Sí, no. A ver, hay personas con la mitad de la edad mía que tienen menos energía que yo, Claro, por ejemplo, y otros claro. con, ¿verdad? Y etcétera. Pero le diría que no solamente por un tema de edad, sino también de ideas, de propuestas, de cómo se comunica hoy, cómo se conecta con un electorado y sobre todo cómo uno le habla al capitaleño de las cosas urgentes que hay que resolver. Ahora, tú Yo tienes creo que ahí está. 32 años. 32. En estos días publicaron la lista de las edades de los que crearon la independencia nacional. Ninguno llegaba a 28 años. Jovencitos. Algunos de 19. Sí, los jóvenes somos... Y creo que esa ha sido la construcción más exitosa en la política. ¿Se ha tardado la política dominicana en lograr ese cambio generacional? Me parece que sí. Se resiste. No sé si se resiste, usted sabe, pero
diríamos, tampoco nadie está para regalar su espacio. Yo creo que los jóvenes tenemos que ganárnoslo con nuestro trabajo, con talento, con dedicación, con empeño, porque tampoco en la vida como que nadie está para que te lo pongan encima de la mesa y tú lo agarres. Pero Entonces, Los resultados electorales, me falta la respuesta a esa pregunta, Omar. Sí. Los resultados electorales de las pasadas elecciones de febrero, ¿afectarán la candidatura de Omar Fernández ahora en mayo? mira, venir a decir aquí que no, y no serte sincero ni a ti ni a los televidentes que sintonizan en este momento, sería como una falta de mi parte. Las municipales fueron un golpe, y un golpe que nos hace reflexionar. Por suerte, me siento con la entereza suficiente y la madurez para comprender que se abre una oportunidad para mejorar y enderezar el barco. Yo creo que fallamos en algunos aspectos, pero nos dio la oportunidad de enmendar los errores con tiempo. Y por eso me siento seguro de que con los pasos que estamos dando ahora mi equipo para rápidamente arreglar cualquier situación que pudo haber ocurrido que terminó por afectar fundamentalmente la percepción de la candidatura, porque honestamente no creo que nadie dijo, mira, ya no votaré por Omar porque no le fue bien a su partido en las elecciones municipales. No creo que eso se da. Más bien yo creo que si parecía una candidatura imbatible antes, ahora es una candidatura que creo que sigue siendo ganadora, pero que requerirá de más esfuerzo. Y el esfuerzo está y se lo daremos. A propósito de esta pregunta, el padrón parece presentar 3 escenarios o 3 sectores básicos en los electores. Las mujeres son mayoría en todos los rangos de generación, desde 18 hasta los 80 y tantos. Cuando tú lo tomas por generación, las mujeres son más del 50%. Por tanto, habrá que tener un discurso para ese segmento femenino. Claro. Segundo, los jóvenes tienen una gran incidencia en el padrón actual. Tienen la simpatía, pero a veces tienen la apatía de no ir a votar. Y el otro es el sector adulto, los ciudadanos adultos. ¿Cómo estructurar esa estrategia para llegarle a esos sectores? Sobre todo a lo que puede detectar que tienen mayor simpatía con tu candidatura. Claro. Yo creo que ahí va a estar el gran desafío. Mire, le confieso datos que voy recogiendo en encuestas que hacemos. En la juventud, de los 18 a los 35 años, es impresionante, más que triplico a mi contendor más cercano. Uh-huh. Y a medida que va avanzando la edad, entonces se va como achicando la diferencia. Uh-huh. En los adultos mayores, por ejemplo, sé que tengo un reto interesante ahí, sobre todo porque podría yo entender, quizá que dentro de los fenómenos que se dan es que me ven joven, me falta demostrar todavía cualidades para que puedan tomar en cuenta mi candidatura. Me vieron chiquito. Me vieron chiquito. Me vieron chiquito. Hay gente que eso le da trabajo procesarlo. Sí, no, yo lo entiendo. O sea, me pasa hasta con mi mamá. Mi mamá todavía no se cree que yo soy candidato a senador de la República, imagínese usted. Y entonces, bueno, claro, yo sé que estos 2 meses van a ser de mucha comunicación, de que en espacios como este, que me den el honor de invitarme, yo comunicar a la gente las cosas como las El pienso. sector Entonces, femenino, ¿cómo no, te con las aparece? mujeres estamos fríos, gracias a Dios. Con las mujeres estamos bien. Tú dices frío, pero también se puede decir caliente. No, no. Porque aquí frío y caliente es lo mismo. Estamos bien. En el tema migratorio, me gustaría conocer, y sobre el problema haitiano. En el día de hoy se conoce la renuncia de Ariel Henry para dar paso a un consejo en Haití. El problema haitiano es un problema que tiene la República Dominicana y tendrá para toda la vida. Me gustaría conocer tu posición frente al problema que tiene la República Dominicana, el trasiego de personas hacia aquí. Algunos piensan, como el caso de Percio, que la República Dominicana tiene que involucrarse de manera directa en los casos de Haití para su solución, porque es un problema nuestro también. Claro. ¿Qué piensa Omar Fernández en caso de ser senador y como político también? Claro. Bueno, mire, le digo lo primero, lo evidente. La situación en Haití es cada vez más compleja, impacta directamente a la República Dominicana, ya no solo a Dominicana, otros países de la región. O sea, que ha empezado a obligar a la comunidad internacional a ponerle la debida atención que tanto ha reclamado la República Dominicana. Creo que fue una decisión acertada por parte del presidente y del gobierno dominicano de no permitir la entrada de Ariel Henry a suelo dominicano para preservar fundamentalmente la seguridad y bienestar de los dominicanos. He visto ya la dimisión del primer ministro, ahora se ha creado como un consejo presidencial, me parece, por 7 miembros, que ninguno podrá ser incluso candidato a la presidencia. Eso lo decidió en el CARICOM, y ahí, bueno, como bien complejo eso que han decidido ahí, ojalá
funcione, porque lo que yo creo que más hace falta en este momento es como una cabeza clara que dirija y con cual haya comunicación, o sea, con que nos podamos comunicar no solamente República Dominicana, sino la propia comunidad internacional. Vi que Estados Unidos ya promete unos 300 millones de dólares en ayuda para la fuerza policial. Y en fin, sí le digo, como diputado, cuando fui vocero de mi bancada en el año 2022, sometí ante el Congreso por resolución la creación de una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, que nos mantuviéramos en sesión permanente, dándole una mano amiga al Poder Ejecutivo, sobre todo para impulsar políticas públicas claras. La frontera tiene que ser debidamente resguardada. En un momento de crisis como el que vive Haití, es esperable que vengan ciudadanos haitianos en condiciones de vulnerabilidad y también vendrán personas que vendrán con malas intenciones a República Dominicana, por lo que tenemos que cuidar nuestra soberanía y nuestra frontera a como de lugar y sobre todo entender que tenemos que reforzar nuestra política migratoria de deportación. El que se encuentre en estatus migratorio irregular de manera irregular en República Dominicana, en nuestro suelo, de vuelta para su país, sin importar la nacionalidad que sea. Tenemos que ser claros en eso, porque lo primero es preservar la seguridad de los dominicanos. Omar, yo quiero irme al lado de qué piensa Omar como diputado ya y de ser electo senador. Aquí hay una gran cantidad de jóvenes que salen de las universidades sin ningún tipo de esperanza, preparados, pero no tienen plaza de empleos. Un gran número de jóvenes están desempleados en República Dominicana. Incluso mucha gente entiende que muchos de ellos tienen que irse fuera del país, otros hacer otros oficios. Plaza de empleo, ¿cómo crearla desde el Congreso Nacional? ¿Qué planes tiene Omar para poder contribuir a eso? Claro. Impulsando mejoría en condiciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo con el tema del anticipo. He descubierto un dato interesantísimo, Gilbert. Ajá. Y es que el Estado ingresa, fruto de los anticipos, mensualmente cerca de 9.000 millones de pesos al mes. Y esos 9.000 millones de pesos, el 90% lo aportan el 5% de las empresas que contribuyen con el impuesto al anticipo. Es decir, que el restante 10% lo contribuyen el 95% de las empresas que pagan. Wow. Ese 95% son las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Yo estoy planteando una mirada distinta ahora como propuesta como diputado, ni siquiera tengo que esperar a ser senador, para iniciar desde allá lo que creo que será una revolución en el sistema de cómo pagan los impuestos las pequeñas, medianas y microempresas. En el caso de las micro, que no paguen anticipo. Las microempresas son aquellas que tienen 10 empleados o menos. Me parece que las pequeñas y medianas también deben tener un trato distinto, porque no es lo mismo una empresa que vende al detalle y al contado que una que cobra facturas a 30, a 60, 90 y 120 días. Como tampoco es lo mismo una que para iniciar sus operaciones debe empezar endeudándose con un préstamo en el banco. Como tampoco es lo mismo una que tiene un capital suscrito y pagado de 100 mil pesos o de 200 o de 500 mil pesos. Sí. Entonces yo creo que darle la oportunidad a los emprendedores, a los comerciantes, a los empresarios dominicanos, a que echen hacia adelante sus emprendimientos, sus negocios, sin que vayan tan cargados con un anticipo que los ahogue, que no les permite desarrollarse, sí que va a generar riquezas, desarrollo, empleos, nuevas oportunidades, y sobre todo para una juventud que se forma, como bien dices, y es frustrante que luego de que te educas, luego de que te sacrificas para tener una buena educación, no tienes dónde finalmente poner diríamos, en práctica tus conocimientos, si no tienes luego con qué vivir un salario digno. Pero ahí hay un tema interesante. Habla de los 9.000 millones de la micro. Sin embargo, esas empresas tienen un tema que es más desafiante que el anticipo, que es el ITEVI. Porque el ITEVI hay que pagarlo. Si tú facturas crédito, hay que pagarlo antes de que el cliente te pague. Ese es un 18% de lo que tú facturas. Sí, que creo que es un tema que debería abordarse con la ya esperada reforma fiscal, que parece que vendrá luego de las elecciones. Y por eso creo que es tan importante, don Percio, y aquí le digo a los televidentes que pongan un poquito de atención en lo que estoy a punto de decir, la importancia de que exista equilibrio y contrapeso en el Congreso Nacional. Deben haber voces responsables que cuando llegue un proyecto de reforma fiscal, como parece que llegará, que si ese proyecto termina por atentar contra los intereses generales, que haya una persona, un legislador que se pare en dos patas y diga, mira, esto le afecta a los comerciantes, esto le afecta a los emprendedores, a los pobres, esto le afecta a los pobres, esto va a subir impuestos, no debe ser. Pero Omar, esto viene arrastrándose desde el 2012, sí, esa reforma fiscal, pero hay un mandato desde el 2018
y se ha venido con paliativo. De seguro que va a afectar a algunos. En el caso del 2014, las placas venían a 10.000 pesos una placa, no 1.500 ni 3.000 pesos, 10.000 pesos. Y hubo que echar atrás todas esas reformas porque la población inmediatamente reaccionó. Igual que en el 2018 no se pudo hacer. El presidente Abinader intentó hacer algunas medidas restrictivas en el 2022 y también tuvo que echar hacia atrás medidas. O sea, la población no quiere hacerlo, pero es necesario porque el déficit fiscal que viene arrastrando de más de 10 años es innegable. Eso lo haría el PLD, la Fuerza del Pueblo o el PRM que llegue al poder. Eso lo haría cualquiera, pero sobre todo porque lo manda la ley. Lo manda la ley. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12 manda un pacto fiscal. Ese pacto fiscal, que creo que debería ser visto luego de incluso un pacto eléctrico, que ahí también se generan un montón de pérdidas. Sí. Pero el pacto fiscal se hace en un momento en que no contábamos con que vendría un COVID en el 2020, en que mandaba que de manera gradual, año tras año, se incrementara la presión fiscal respecto al Producto Interno Bruto, cosa que nunca se hizo. Entonces, la realidad que hoy tiene República Dominicana es distinta a la que se concibió en el 2012. Yo creo que tenemos que repensar el modelo que en un momento se vio, pero que ya hoy no creo que sea el más adecuado. La no indexación salarial Terrible. es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que los congresistas no lo tocan. Claro, bueno, en mi caso sí lo he tocado en varias ocasiones, sobre todo porque es el presupuesto general del Estado, lo que finalmente con una cláusula que se le pone termina por no indexar por inflación como manda la ley los salarios de los trabajadores dominicanos. Y lo que sucede hoy, para que los televidentes entiendan, es que toda persona que devenga un salario de 34.700 pesos aproximadamente, empieza a pagar impuestos sobre la renta, cuando en realidad debería ser a partir de los 51.000 pesos. Hay una diferencia de 16.000 pesos que se queda en las arcas del Estado y que no llega a la mesa de los dominicanos. Y hoy por ley debería ser a partir de los 51.000 pesos. Omar, creo que es un tema de justicia y que debe cuanto antes repararse. Y que son los mangos bajitos a nivel de recaudación, porque esos son fondos que llevan vía retención. Te pareciste a Liz, Sí. Mango bajito. pero es un tema realmente urgente y que ojalá se cuanto antes, porque es que le afecta mucho a la vida del que devenga un salario de ese tipo. Pero tenemos un círculo vicioso, más allá de la ley. Y el asunto es muy simple. Estamos gastando más que lo que recibimos. Y eso tiene un costo, los préstamos, el financiamiento, y todo lo que se toma prestado hay que pagarlo, y se cobra. Decía la Asamblea de Gobernadores, que se celebró aquí recientemente, que América Latina, incluyendo República Dominicana, había avanzado muy poco en la lucha contra la pobreza. Y todo esto tiene que ver con el tema de la pobreza. Y tiene que ver con el sistema de renta. La tendencia que se ha firmado es cobrar el impuesto al consumo. Porque esa persona que señalabas ahorita de los 18.000 pesos que le cobraban sus impuestos y que ahora también se lo cobran porque no se lo indexan, cuando va y sale a la tienda y le compra una camisita a su niño, le cobran un 18%. Y si cruza la otra y le compran un zapatico, le cobran el 18%. Entonces, estamos gravando a los sectores más pobres y los sectores más pobres agregan 61 centavos de cada peso que el Estado recibe, lo que parece un sistema totalmente injusto. ¿Cómo sacamos a la gente de pobreza? Claro. ¿Hacia dónde vamos a mirar? Y ustedes como partido, ¿hacia dónde están mirando la esencia de una reforma fiscal? ¿A quiénes tenemos que grabar? Para que la gente comience a participar de la riqueza. Mire, yo le diría, don Percio, que una reforma fiscal o un pacto fiscal, como su nombre lo define, debe ser un pacto consensuado por muchas partes que tengan intereses en este tema. O sea, aunque aquí la prisa como que no permite nunca eso. No, pero debe ser. Y yo le diré, mire, con lo que yo estaría en total desacuerdo es con que se cargue y se grave más a los ya afectados. O sea, usted hablar de una clase media que está apurada, que está ahogada, que tiene 1000 situaciones, que para colmo pague más impuestos, para mí eso no debe ser. Eso sería algo abusivo. Yo creo que tendríamos que revisar, por ejemplo, exenciones que al día de hoy están, subsidios, que quizá uno que otro ya hoy no cumpla el propósito para el cual fue concebido en su momento. ¿O ya cumplió su misión? O que ya cumplió su misión. Creo que podríamos verlo en una discusión. O sea, hoy no te tengo uno específico, pero creo que en una discusión tenemos que verlo. Porque ahí están los combustibles, están algunos incentivos a turismo. Veríamos hasta cuándo y para qué sector sigue significando eso y qué representa el perjuicio del pueblo dominicano.
Eso por un lado, creo que ampliar la base, creo que evitar la evasión lo más posible. Hay mucha gente hoy que vuela, que hacen trucos, que no pagan sus impuestos, en detrimento de los que sí pagamos. También creo que existe un principio, existe un principio de reciprocidad contemplado en la propia Constitución de la República, entre lo que contribuye el que paga impuestos y cómo debe devolver el Estado en servicios a los dominicanos. Y tampoco eso se cumple, evidentemente. Entonces creo que debe haber una reestructuración Y importante. de hecho, en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, no plantea una simple reforma fiscal. El hecho de que sea un pacto fiscal implica, en teoría, que hay una reforma del gasto público, que siempre se deja de lado al momento de discutir la reforma fiscal. Una priorización de ese gasto. ¿Pudiera haber en esta ocasión una oportunidad de que realmente se reforme el gasto público como una forma de abordar de forma integral el tema fiscal? Ojalá, porque la racionalización del gasto público debe ser una de las principales políticas públicas de todo gobierno y de todo presidente. O sea, qué sé yo en lo que creo, por ejemplo, es un Estado o un gobierno más pequeño, más eficiente, que dé mejores servicios y que termine por no comprometer tanto el futuro de nosotros, porque con el tema de los préstamos que se aprueban en el Congreso Nacional, préstamos que tengo yo que estar viendo a diario, siempre he dicho que no me opongo a los préstamos, depende para qué. Si es uno prioritario, que además el Estado tiene capacidad de pagar, por supuesto que estaré de acuerdo. Por ejemplo, yo voté no hace tanto por un préstamo de este gobierno que procuraba la construcción de un acueducto en una zona vulnerable de Santo Domingo Norte. Y yo me preguntaba, ven acá, ¿y yo me voy a poner un préstamo solamente porque es préstamo y evitar la posibilidad de que le llegue agua potable a dominicanos y dominicanas en un sitio que aún no le llega? Por supuesto que no, claro que voy a votar por eso, es de justicia además. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que llega un préstamo de, no sé, 800 millones de dólares para promover la transparencia en el Estado, ¿por quién ha dicho que para ser transparente hay que coger dinero prestado? Para promover la transparencia. No sé si me entiende. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno piensa en lo que debe ser, en cómo debería ser la racionalización del gasto público. Creo que tenemos que ser más eficientes y ahí el presidente de la República juega un rol importante. Dos cosas. En primer lugar, canasta básica. La gente está al grito en la calle. Factura triplicada eléctrica. Y en segundo lugar, tu principal contendor en la carrera por el Distrito Nacional es Guillermo Moreno, pero Vinicito no te saca el guante. ¿Qué es lo que pasa? Ese está en la canasta. Ese está en la canasta. Sí. Bueno, sobre el primer tema... Tiene un slash, ahí está dividido. Dos temas radicalmente distintos. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, te diría sobre el primero, Gilbert. Sí, hoy el dinero no alcanza, siquiera para el primer quintil, en el caso del salario mínimo. Yo creo que tenemos que apostar a un Estado o a un gobierno que impulse más lo local y no que tenga un enfoque primordialmente importador. Sí. Yo creo que apostar a lo nuestro siempre y nuestra soberanía alimenticia es como lo ideal. Sobre todo pensar en la posibilidad de la importación sin aranceles de materia prima que permita ayudar al campo, ¿verdad? Que se desarrolle y produzcamos nuestra comida acá. Eso yo creo que podría terminar por abaratar los costos. Y abordando tu segundo tema, ¿qué te puedo decir, Gilbert? Mira, las competencias políticas... ¿Qué fue lo que tú le hiciste a ¿Qué fue Vinicito? lo que le hiciste? No, Vinicio es mi amigo, tú sabes, y el respeto... Gracias a Dios. Siempre hicieron campaña juntos. Claro. ¿O es que él ve a Claro, Leonel a través de ti? No, hicimos mucha campaña en el 2020 y lo cierto es que yo descubrí en él una persona aguerrida, un defensor de la patria, un hombre que siempre hemos respetado. A su padre ni te cuento, o sea, don Vincho, mi propio padre se declaró vinchista en un momento, o sea, a don Vincho le tenemos un gran respeto y eso nunca nadie podrá cambiarlo. Así que tú pudieras decir que es tu amigo, pero está equivocado. Bueno, coinciden situaciones en este momento que no nos permiten, lamentablemente, diríamos, encontrar un punto de equilibrio. Más, quizás, diríamos, no es tanto por mi parte, lamento mucho a veces el lenguaje que se utiliza, yo creo que a la política que tenemos que apostar es a una que sea decente, una que nos tratemos con respeto, con altura, que contrastemos ideas, podemos no estar de acuerdo, pero ya cuando se utilizan palabras improperios, cosas que no son propias de caballeros y de amigos, como que ahí se daña la relación. A propósito de esto, y antes de salir de este tema, algunos opositores, incluyendo de su partido, le han cuestionado su presencia el 27 de febrero, a pesar de que parte de la oposición se retiró del discurso. ¿Cuál es la visión de Omar Fernández respecto a ese tema institucional del país? Sí, mire, le cuento, don Percio,
esta respuesta podría hasta tener consecuencias, pero lo hago con mucho interés y con mucha responsabilidad. En un momento se planteó que nos ausentáramos del discurso del presidente en su rendición de cuentas, y yo me cuestionaba y decía, bueno, la Constitución de la República manda que el presidente los 27 de febrero le rinda cuentas al país, pero también nos manda esa misma Constitución a los legisladores que fuimos electos por el pueblo a que cumplamos con nuestro trabajo, de sentarnos en esa Asamblea Nacional, a escuchar al presidente, a fiscalizarlo y luego dar alguna respuesta oportuna por el canal que entendamos, una rueda de prensa, una entrevista, redes sociales, opinión, lo que sea. Me parecía a mí que ausentarme de ese espacio y no darme la oportunidad de cumplir con mi trabajo, con lo que manda la Constitución, de escuchar al presidente en la Asamblea Nacional, me parecía incorrecto. Yo creo que los símbolos se respetan, don Percio. No por ser el presidente Abinader, sino por ser el presidente de la República. ¿Consultó usted con su padre, que ha sido presidente 3 veces? Por supuesto que lo consulté con mi padre. Al final él compartía mi posición. Él entendía, porque claro, él fue presidente de la República y tampoco nadie nunca se le paró. Entonces él y yo coincidíamos en eso. Y al final fue una especie de decisión consensuada del bloque, pero como se notó, estuvimos todos ahí dentro. De forma que al final se hizo lo que se tenía que hacer y creo que eso marcó la diferencia, porque al final se respetan los símbolos, se respeta lo que manda nuestra Constitución y sobre todo el trabajo para el que estaban mandados en el Congreso Nacional, escuchar y fiscalizar al presidente en un acto tan importante como la rendición de cuentas. La violencia de género y los feminicidios, Omar, se ha constituido en un problema bastante serio y persistente en la República Dominicana. Ya ni siquiera las universidades están siendo respetadas. Los hogares en cualquier momento son un epicentro de violencia y a mí me gustaría conocer si tú tienes alguna propuesta. Ya el mismo presidente de la República ha dicho que hay que trabajar, que quiere que se apruebe una ley, pero de tú llegar a ser senador de la República Dominicana, ¿qué propuesta tiene Omar Fernández para crear algún tipo de estructura que ayude a minimizar a su máxima expresión, en este caso, los feminicidios y la violencia de género? Cuando el presidente dijo eso, me dejó la impresión como que había algún proyecto. A mí también me dejó. Proyecto de porque violencia, hay una ley, proyecto integral de violencia, algo por el estilo. Algo así. ¿Qué se está trabajando en el Congreso Nacional respecto a eso? Claro, te presento 2 propuestas muy puntuales que creo que ayudarían bastante en ese sentido. Primero he propuesto la creación de un Centro Nacional de Criminología. La criminología es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología. Estudia el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento delictivo de la gente. ¿Por qué la gente delinque? Porque yo creo que tenemos que darle una mirada a este tema desde la prevención y no desde la represión y persecución del delito. Es entender el origen de las cosas, por qué la gente delinque, por qué el hombre está más violento contra la mujer. Tiene que haber una razón. Y con medidas científicas, elaborar políticas públicas que ayuden a disuadir ese comportamiento de cara al futuro, porque queremos mejores ciudadanos de cara al futuro. Ahí te presento una propuesta. ¿No se solaparía con el INASIF? ¿Esa institución? No. De hecho aprendí bastante en el estudio de este proyecto y la verdad es que no, eso no existe en República Dominicana todavía. Y lo segundo te diría, voluntad política para que se apruebe un código penal responsable en República Dominicana. Un código penal que hoy le faltan más de 70 tipificaciones nuevas, porque lo que tenemos es un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Así evidentemente no puede ser. Una de las tipificaciones es la violencia contra la mujer. Y si hoy tenemos un código que no protege debidamente a la mujer... Así que el código que estamos discutiendo se ha puesto viejo en la discusión. Se ha puesto viejo en la discusión, increíblemente. ¿Está con las 3 causales o está con que se apruebe el Código Penal como esté establecido con la penalización del aborto? Bueno, que fue uno de los temas que se debatió. Sí, claro. Sí. Yo defiendo lo que consagra el artículo 37 de nuestra Constitución. La vida se defiende desde la concepción hasta la muerte. En el caso de cuando la vida de la madre corre peligro, me parece que queda salvada en el artículo 42 de esa misma Constitución, es un numeral 3. El aborto... Cuando habla del estado de necesidad. Sí. Ahí creo que esa causal queda resuelta, o sea que en realidad, a mi parecer, mi opinión, es que la discusión es sobre 2 causales, no 3. Pero en todo caso me adhiero a lo que establece firmemente el artículo 37 de nuestra Constitución, que consagra y defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Para introducir esas otras 2 habría que reformar la Constitución. Es mi parecer. Indudablemente habría que reformar la Constitución. Omar, desde el punto de vista político, ¿qué tiene que rectificar la fuerza del pueblo para asegurarse de no tener el resultado que tuvieron en febrero? Bueno, te diría que primero un ejercicio de autocrítica. Fallamos.
Si me preguntas puntualmente en qué, bueno, es un grupo de cosas, uno va identificando poco a poco. Creo que para un partido que tiene un padrón tan grande, porque es un partido de masas, no, al parecer no fuimos tan efectivos con poner a la gente en la fila para que fuera a votar. O sea, la movilización hubo... Así que el gran desafío es hacer que la gente vaya a votar. Movilizar. Claro, Logística electoral. Movilizar a la gente, ilusionarlas, hacerles entender que las propuestas de la Fuerza del Pueblo son una buena alternativa a lo que tenemos hoy. Bueno, y cuando Laura dice logística, supone los trabajadores de esa labor Del cotidiana. día de- La misma presencia del Bueno, partido. en las elecciones hay una mecánica normal que la ponen en práctica todos los partidos, que es que a quienes salen a defender el voto, uno le proporciona herramientas para que puedan hacer su trabajo de manera debida. Pero más que eso, creo que tenemos un tramo interesante por delante, 2 meses, para despertar ilusión en la gente. Y eso yo creo que podemos hacerlo presentando buenas alternativas, buenas propuestas, que la gente vuelva a creer, que la gente vea la mística de la Fuerza del Pueblo, el entusiasmo que tenemos. El acuerdo de los 25 senadores pudiera ayudar en ese sentido. Es decir, ¿se siente el cariño, se siente el afecto o Sí. la gente lo ve como no enamorados? No, sin duda, siempre fui creyente de que mientras más se ampliaba la alianza, más chance tenemos de ganar más plazas, porque separado sí que se complica. Okay. Pero sí, o sea, diríamos, hay demarcaciones que tienen una situación una un poquito más que la otra, pero en sentido general nos entendemos bastante bien los aliados. Omar, Pero está fluyendo bien la alianza en sentido general, porque uno siempre se queda con la idea de que hay unas malquerencias difíciles de superar. Y bueno, los resultados de febrero no fueron tan optimistas Halagüeños. como en algún momento se pudo pensar. Yo puedo hablar por el caso de Omar Fernández y la militancia del Distrito Nacional, de los 3 partidos que representan Alianza Rescate RD. Y en mi caso me he sentido más que acogido, respetado, querido. Estamos trabajando como un solo cuerpo y de verdad que me siento en ese sentido muy esperanzado con los resultados que vamos a obtener. Omar, quedarnos ahí en la Junta. ¿Confía en los miembros actuales de la Junta Central Electoral y se está de acuerdo con la propuesta con el documento sometido ayer por los 3 principales partidos, de que están pidiendo la cabeza del jefe de la Policía Militar Electoral, que entienden ellos no hizo nada durante el proceso pasado? Eso dice la oposición. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, hasta el momento la Junta Central Electoral cuenta con credibilidad y los actores políticos le damos un voto de confianza. Con los árbitros, hasta ahora han demostrado capacidad, pero sí creo importante que le pongan atención a las propuestas y los requerimientos de la oposición en este momento. Creo que no está de más, por el contrario, creo que eso garantiza tranquilidad, paz, sosiego, un rumbo claro, una brújula que nos indica hacia dónde vamos. No tanto por los políticos, sino por los propios ciudadanos. O sea, yo creo que el pueblo dominicano quiere unas elecciones transparentes, diáfanas y que los resultados se correspondan con la voluntad popular, genuinamente. Entonces, en ese sentido, yo exhortaría a la Junta Central, que hoy todavía goza de nuestra confianza, y de verdad que yo soy el más interesado en que lo hagan bien, indistintamente de los resultados. Al final el soberano decide quién gana, es el pueblo que decide quién gana y quién pierde, pero si la Junta se asegura de que la voluntad popular quede expresada de manera debida en los votos en las urnas y que sean contados correctamente, habrá satisfacción. Pero sí que le ponga atención a los requerimientos de la oposición, Bueno, que son importantes y deben ser tomados en cuenta. Quiero volver a este tema, porque probablemente será uno de los mayores desafíos en caso de que resulte electo senador de la República, que es el de la reforma fiscal. Independientemente, está en la agenda nacional. Quiero tocar 2 temas contigo. El tema de la informalidad. Se dice que esta es una economía con más de un 60% de informalidad, que tiene que ver directamente también con la parte de recaudadoras de la que hablábamos. Y el otro aspecto es el tema de la tecnología. ¿Qué medida la tecnología nos puede ayudar a ese proceso de transformación social y económica y de mejoría de los servicios públicos al pueblo dominicano? Claro. Mire, dentro de las propuestas que tengo también ahora como candidato a senador, es repensar la función de las tandas extendidas en las escuelas dominicanas. Las tandas extendidas hoy sirven para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Resuelven un problema a los padres, lo pasan a buscar a la escuela, disculpe la jerga, ¿verdad? Pero ya los muchachos están llenos porque comieron bien, llegan a la casa, resuelven un problema, pero las tandas extendidas sirven para poco más que eso. Y yo creo que un espacio que hoy es más para ocio que otra cosa debería ser aprovechado para
aplicar el modelo STEM de educación. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, más bien STEAM, que también va de la mano con arte y cultura, tecnología, programación. El idioma. El idioma. O sea, eso yo creo de verdad que no solamente prepararía a los jóvenes para los retos del presente, sino que los ayudaría a navegar con eficiencia hacia la economía del futuro. El país ya demanda otras cosas, es un modelo distinto. O sea, pensar que hoy tenemos un 4% para educación, que representan casi 300.000 millones de pesos al año. Y que Bueno, ahora tenemos la crisis de la abundancia. ahora tenemos la crisis de la abundancia, pero un dinero que bueno, que no puedo decir que todo está mal, porque también sería yo, ¿verdad?, injusto al decirlo así, pero ha servido para poco. Entonces, yo creo que repensar lo que se hace en la tanda extendida, que es un tiempo de oro precioso, valioso, que no se repite, podría implementarse un modelo educativo STEM que ayuda a que los jóvenes se formen en educación vial, en educación financiera, educación alimenticia incluso. Economía naranja. Economía naranja, claro. Yo pienso que son esas las herramientas que necesitan los jóvenes como para que puedan navegar bien hacia el con la futuro. informalidad, ¿cómo vamos a resolverlo? Eso? Tenemos una Término- altísima informalidad, también tenemos una situación, don Percio, de que muchos comerciantes se preguntarían, ¿por qué se puede formalizarnos? Porque si me formalizo empezaría a pagar impuestos. Bueno, también hay que enseñarle que si no se formaliza no tiene acceso a crédito. Pero No tiene... a mí no hay que darme un curso para decirme que la luz roja hay que pararse. Claro. Bueno, sí, Aunque a sí. veces parezca que sí. Y aunque a veces parece que sí, aunque a pero veces lo que digo yo es si todos estamos interactuando en un sistema judicial, se supone que todo el que tenga una Claro. iniciativa tiene que dar justamente formalizado, independientemente de que le guste o no le guste pagar impuestos. A nadie Claro. le gusta pagar A impuestos. nadie le en el gusta mundo. pagar impuestos, pero es lo que toca. Es lo que toca, cada cual en su nivel, vamos a En su decir. nivel. Bueno, Omar, ¿cómo está Omar, el número del distrito? Muchísimas gracias. Ah, ok. Llegamos al final del programa ya. Se quedó Así eso. es, vamos a despedir a Omar Fernández, candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y Alianza Rescate RD. Gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros, Gilbert Guzmán, Patricia Pérez, Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos. Estuvimos en esta entrevista a través de los distintos medios del grupo Telemicro. Gracias a todos por habernos acompañado. Sigan en sintonía con el grupo. Nos vemos más adelante. Y aquí deseamos suerte. Gracias, don Percio, muchas gracias.